Estamos de vuelta en ADN Hoy y vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra siguiente entrevistada, la exdirectora y fundadora, por lo demás, del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio del ramo, el famoso DEIS, que ha estado ahí en el foco de las preocupaciones respecto a la información que se entrega sobre los avances y el control de la pandemia. Nos referimos a la doctora Danuta Racks, a quien tenemos en la línea. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días, muy amable, gracias, bien. Bueno, muchas gracias por atender nuestra llamada, doctora. Primero que todo, me interesaría despejar una cuestión conceptual, porque aquí se puso muchas veces como en contrapunto la información que se entregaba a diario en los balances matinales del Ministerio sobre la pandemia y la información del DEIS. Como diciendo, y se ha cuestionado por qué no se entregaba diariamente la información del DEIS. Y se decía, ¿por qué la información oficial es tan mala cuando la del DEIS es la buena? Lo estoy caricaturizando un poco, pero para entender. ¿El balance diario y el DEIS es alguno más que otro, más oficial o más confiable que el otro? ¿Es una información simplemente más preliminar y la otra más completa? ¿Cuál es la diferencia real entre ambas informaciones? Porque ambas son del Ministerio de Salud, hasta donde uno entiende. Efectivamente. A ver, si lo vemos desde el punto de vista de información oficial, la información oficial es la del DEIS. No hay otra información oficial en el Ministerio, porque el DEIS es el organismo encargado por ley de elaborar las estadísticas de salud. Y dentro de estas, las estadísticas de causas de muerte. Por lo tanto, esa sería la información oficial. Otra cosa es que con motivo de la pandemia, se intentó en el Ministerio crear un sistema de vigilancia de la mortalidad que capturara las defunciones, digamos, antes de que fueran inscritas en el registro civil, lo cual podría ser factible en el caso de contarse, por ejemplo, con un sistema único de salud, donde todos los médicos, que son los que emiten los certificados de función, estuvieran al tanto de la necesidad de informar permanentemente, tan pronto emiten el certificado, de informar también a la autoridad sanitaria. Pero en un sistema de salud como el nuestro, que es en parte un sistema, en parte no, es difícil conseguir eso, porque no todos los médicos están ejerciendo la clínica en establecimientos públicos, donde es fácil. Es más difícil centralizar la información y tenerla tan rápido, dice usted. No, claro, dar instrucciones se puede, pero sabemos que eso tiene una cobertura inferior. Doctora, y ahí viene la otra pregunta derivada. De alguna manera, cuando uno tiene estas dos líneas de información, la explicación que hubo siempre para que no fuera la información del DEIS, la que se entregara todos los días, y lo dijo antes Mañalich y ahora París, es no, que lo que hace el DEIS es un tremendo trabajo de chequeo, de investigación, van a la fuente, van a los mismos centros de salud a conseguirse el informe de médico, hasta la ficha del paciente, en fin, para ir teniendo una información mucho más consolidada y segura. Entonces siempre se explicaba, es que esto es mucho, cuesta mucho, no se puede tener todos los días. Ahora se ha hecho un esfuerzo y los ministros, y sobre todo el ministro actual, ha destacado que se ha hecho un tremendo esfuerzo para lograr tener esa información más rápida. ¿Usted comparte ese análisis? ¿Realmente era tan difícil tenerlo o debió tenerse desde un comienzo la información diaria del DEIS? A mí me parece que se podía haber tenido la información diaria desde el DEIS, entendiendo que, en primer lugar, nunca van a estar inscritas todas las defunciones al día siguiente o subsiguiente de ocurridas. Y cuando digo inscritas es porque el DEIS, por supuesto, trabaja con base en la información de registro civil, que es la información más precisa sobre defunciones que se tiene en el país. Por lo tanto, está sujeto a los mismos méritos y deméritos que pueda tener esa información, y que no dependen de quien registra, o sea, no dependen del registro civil, sino que de las conductas de la población en torno a la inscripción.
no es cierto que usted inscribe inmediatamente al día siguiente. Cuando uno tiene la desgracia de tener un deceso en la familia, a lo mejor inscribe al día siguiente o inscribe 2 días después, dependiendo de muchos factores, ¿cierto? Entonces, Claro. eso tiene que ver con conductas de la población, no de las instituciones. Sí, perdón que la interrumpa. Conversamos Sí, a esta hora, conversamos a esta hora con la exdirectora del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, la doctora Danuta Rags. Doctora, quisiera preguntarle para que vayamos en temas que han estado, ¿no es cierto?, ahí en la discusión. Por ejemplo, el 18 de julio, la subsecretaria de Salud informaba de 8.445 fallecidos por COVID, con COVID positivo, quiero decir, PCR positivo, citando una fuente del DEIS. Pero, como DEIS digo, pero ocurre que el DEIS, el 17 de julio, ya confirmaba 8.503 fallecidos, o sea, más de los 8.445 que había reportado la subsecretaria. ¿Cómo se explica esa diferencia? No, esa diferencia se explica porque esto va variando día a día. Mire, el DEIS recibe la información de la inscripción de cada defunción en el momento en que ésta se produce. Es decir, está en línea con el Servicio de Registro Civil y accede a la totalidad de la base de datos de defunciones. Por lo tanto, tan pronto es inscrita una defunción, ingresa al proceso estadístico, que es el de revisión, validación y codificación de la causa de muerte. Eso hace que haya variación en el tiempo, porque, como le digo, es muy posible que a la fecha de corte que usó en ese momento que usted me dice la subsecretaria, o la hora de corte haya sido distinta de la que usó el DEIS cuando publicó el dato que usted me menciona. Claro, lo que pasa es que las dos fuentes eran DEIS, por eso es que se produjo la confusión ahí. No, claro. Pero es que la fuente, claro, mire, va a ir cambiando. Si usted mira los casos hacia atrás, hacia los meses anteriores, las muertes de COVID-19 y las muertes totales, usted va a ver en el DEIS que hay pequeñas variaciones cada mes, y eso es porque se están inscribiendo defunciones que ocurrieron en los meses anteriores. Si el registro civil inscribe todas las defunciones que legalmente corresponda inscribir, no importa en qué momento hayan ocurrido. Por lo tanto, si las inscribe y corresponden por ocurrencia al mes de marzo, al mes de abril, mayo, etcétera, de este año, ahí van a aparecer. Porque Doctora... el DEIS, el DEIS no publica por fecha de inscripción, sino que por fecha de ocurrencia de la defunción. Certificada cuando la defunción es informada, es convertida en un documento. Sí, es decir, supuestamente, claro, antes de, digamos, 24 a 48 horas de ocurrido un fallecimiento, un médico emite un certificado médico de defunción, y ese documento, que es muy importante, es llevado por los deudos al Servicio de Registro Civil, a la oficina más cercana en ese momento, claro, y lo inscribe. Y ahí es cuando queda registrado. Y queda inmediatamente visible para trabajar en el DEIS, porque todo esto a estas alturas es un proceso telemático, no es un proceso manual. Hay una pequeña proporción, como quizás del 3% de los certificados, no más, que se demora un tiempo en llegar a ser digitada en la base de datos. ¿Por qué? Porque son inscripciones en oficinas de registro civil muy lejanas, que rurales, probablemente. Sí,
seguro Claro. que rurales. Doctora, y que no doctora tienen Rax, sistema, no cuando- tienen. de acuerdo, se entiende, y sí, Ujú. pues en cualquier país hay zonas incluso fronterizas o muy alejadas, Sí, y remotas, eso se donde manda se por demora. valija, Claro. don Mauricio, se manda por valija al registro civil central, aquí a Catedral, y ahí es digitado. Doctora Rax, el gobierno también en estos días ha reivindicado la calidad de la información que ahora se está entregando en Chile y muchas veces hace ver que se está informando más y mejor de muertes en Chile que en muchos otros países con los cuales nos comparamos. En Europa se hacía una comparación parecida entre las cifras que entregaba Bélgica, que siempre fueron más abultadas, pero muchos dicen más certeras y más completas que las Sí. que reportaba, por ejemplo, España o Francia. Sí, ¿Cómo usted califica la calidad de la información de Chile hoy frente a la que entregan otros países? Porque todos los días vemos las gráficas y los rankings en los que figuramos y figuramos en una postura bien alarmante. a ver, figuramos en posturas alarmantes en cuanto a la magnitud, ¿cierto? O sea, la cantidad de defunciones debidas a COVID-19. ¿A eso se refiere usted? Claro. Pero al contrario de eso, sí es cierto que la calidad de la información que nosotros tenemos es superior a la que tienen muchos otros países de América Latina. Y esto no es una cosa nueva, no es de ahora. Esto existe y ha ido mejorando permanentemente. Se hace mucho esfuerzo por tener gran integridad del registro, es decir, que no se pierdan casos, sino que estén todos registrados, cosa que en Chile es fácil comparativamente, porque en primer lugar porque tenemos menos ruralidad que los otros países de América Latina. Y en el medio urbano, la única posibilidad real, si se produce una defunción, es que se busque cómo darle sepultura. Y esa sepultura en Chile, en un cementerio, exige el certificado médico de defunción. Sí. Por lo tanto... Sí, perdón, la dejo terminar. Sí. Sí. Sí, por lo tanto, en Chile más del 99.5% o más de las defunciones están inscritas. Perfecto. Entonces, esa es la primera parte. Y segundo, efectivamente, como usted decía hace rato, en el DEIS se ha venido haciendo un trabajo muy acucioso de validación de los datos que están en el certificado de defunción, de modo de ir perfeccionando todo el tiempo la calidad de la información. Sí, Eso es cierto, tenemos mejor calidad de la información, no al nivel de otros, o sea, hay países que tienen mucha mejor calidad de la información, porque tienen más facilidades todavía que en nuestro caso, Sí, en América Latina. Claro, quisiera pedirle, estamos conversando con la exdirectora del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, DEIS, la doctora Danuta Rax. Doctora Rax, hay una pregunta que está obligada porque ha sido también parte del debate, que tiene que ver con los casos probables que reporta el DEIS respecto de personas que mueren sin haber tenido un PCR, es decir, sin que se les haya podido hacer un PCR y que haya resultado positivo, pero que tiene todo el cuadro clínico de una persona que murió como consecuencia del COVID. Entonces yo quisiera preguntarle, eso que se ha llamado las muertes probables, que se suman a las muertes confirmadas, ¿qué valor, qué peso tiene, diría usted, en la estadística total de muertes por COVID-19 en el país? Tiene el valor de un código hermano, es decir, como las causas de muerte se codifican con reglas muy estrictas de la clasificación estadística internacional de enfermedades, cosa que en el DEIS se hace de manera realmente muy precisa. Ocurre que hay un conjunto de defunciones por COVID-19 que no tuvieron examen, no se alcanzó a hacer, se hizo y no lo han informado. Es más, incluso que lo hayan informado después de muerta la persona como negativo.
Lo que se codifica y se toma en cuenta para determinar la causa básica de muerte es el diagnóstico que el médico puso en el certificado de defunción. Los exámenes de laboratorio son siempre complementarios al diagnóstico, pero no lo definen. Perfecto, Es como ratificarlo mediante un examen de PCR, pero el hecho de que no tenga el examen no invalida el diagnóstico del médico. Por lo tanto, doctora Rax, por lo tanto, para cerrar ese punto, si hoy día decimos que tenemos más de 8.500 casos confirmados con PCR positivo y 12.000 si sumamos los casos probables, ¿tenemos que decir entonces que en Chile han muerto 12.000 personas por COVID-19? Efectivamente, así es. Han muerto 12.000 y, pues, no sé, cerca de 12.500 personas por COVID-19, de las cuales una parte menor que la que sí tiene examen. No tiene examen, por 1.000 razones distintas, pero no invalida que esas son muertes por COVID-19. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y sobre todo desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, es necesario informar ambas cifras, e incluso sumadas, porque pertenecen a un mismo código. En la clasificación de enfermedades se llama rúbrica eso. Pertenecen a una misma rúbrica de la clasificación internacional de enfermedades. Y la OMS instruyó especialmente a los países desde enero de este año en términos de no omitir las muertes por COVID-19 que no tuvieran examen, precisamente intentando superar la posible omisión que tanto se ha comentado. Usted sabe, en informes incluso de prensa, los briefings diarios del New York Times, y etcétera, etcétera, que le están informando todo el tiempo que existe una posibilidad grande de que ciertas defunciones por COVID-19 sean pasadas por alto, o sea, se tomen sí como defunciones, porque eso sí, porque son certificados de defunción, pero que no se considere que fueron debidas a COVID-19 exclusivamente debido a esta como independencia de que haya un examen. La OMS dice taxativamente, muchos países no van a tener la posibilidad de realizar exámenes, lo que no invalida que esas muertes deban ser atribuidas a COVID-19. Clarísimo, doctora. Lo dice, pero sí. Es taxativo. No sé si usted ha visto los documentos, pero sí, verdaderamente es así. Entonces, fue para eso que la OMS instruyó en ese sentido. Y en general lo hace cuando hay una gran epidemia o pandemia. Cuando fue la influenza 2009 también hubo instrucciones similares de parte de la OMS. Doctora Danuta Rax, ex directora del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el DEIS, fundadora por allá por el 2000 de este organismo. Muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted, muy amable.